Hola, buen día. Hola. Ah, no, se me escuchaba cortado, perdón. Buen día. Es un gusto estar con ustedes para presentar nuestro libro y el tema especialmente, que hace relación con algo totalmente nuevo, relativamente nuevo, que es la neurotecnología y los neuroderechos. Es un tema muy amplio que abarca mm, la neurotecnología en general, la neurociencia, y allí podemos hablar de neuropolítica, neuroética, neuromarketing, neuroplasticidad, neuroeducación, neuroventas. En fin, existen múltiples áreas dentro de la tecnología y de la neurotecnología que inciden directamente en nuestras vidas todos los días. No es casualidad que determinadas conductas en nuestros dispositivos sucedan. Así, las búsquedas nos dirigen y los algoritmos de alguna manera terminan también dirigiendo nuestra vida y de alguna manera se podría decir que hasta manipulándolos. Ustedes saben que existen rastreadores ocultos en las apps de nuestros teléfonos. Bueno, pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es esencialmente los neuroderechos y la neurotecnología. Para que vean la magnitud del tema, piensen en el experimento que está llevando a cabo Elon Musk, que se llama Neuralink, que ya está en la etapa 3, autorizado por la FDA de Estados Unidos, es decir, ya ha pasado al estudio en seres humanos, respecto a la implantación de dispositivos en el cerebro a los efectos de que las personas no videntes puedan ver. Vean la magnitud del tema. Por tal motivo, y por ese hecho especial, entre otros, ha nacido además lo que se denomina la Internet of Bodies, o sea, la Internet del cuerpo. Esto es, dispositivos que dentro del cuerpo, un marcapasos, sobre el cuerpo, un reloj inteligente conectado mediante Bluetooth, auriculares, en estos momentos auriculares de Google, puedan transmitir determinados datos por intermedio de una interfaz a una computadora. Datos que son datos personales, datos que son datos sensibles, datos sensibles. Por tal motivo, el introducirnos en esta materia es fundamental. El tener conocimiento en esta materia, así como desarrollar una cultura, por ejemplo, de ciberseguridad, es fundamental. Entonces, los dispositivos, algunos, algunos de ellos claramente nanodispositivos, introducidos en el cuerpo o sobre el cuerpo, reitero, un reloj eh, inteligente, una vincha, etcétera, nos conectan a una computadora. Ello ha dado lugar a que los eh, estudiantes de la neurotecnología, los neurocientíficos, los neurojuristas, nos importemos sobre el mismo. En conclusión, los neuroderechos son los que surgen en la disrupción, esto es, rompimiento de paradigma, de una tecnología que avanza y avanza. No solamente avanza en materia de inteligencia artificial, sino que también avanza en lo que tiene que ver con la confección de nanotecnología mediante
materiales como, por ejemplo, el grafeno, que permiten realizar dispositivos. Los neuroderechos nos protegen entonces respecto al uso inadecuado de dispositivos, que van dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, un marcapasos. Todos los dispositivos, todas las herramientas que usamos como seres humanos pueden ser usadas en forma correcta o incorrecta. Evidentemente, por ejemplo, ello sucedió con la energía atómica. Es un ejemplo bien claro. La energía atómica ha sido positiva, por ejemplo, en la producción de energía, pero ha sido nefasta en otras áreas que todos conocemos y que yo no necesito mencionar. Por tal motivo, reitero, los neuroderechos nos protegen contra el uso inadecuado de esa recolección de datos que son sensibles a nosotros. Estos dispositivos, correctamente usados, reitero, almacenan datos y ellos pueden ser mal utilizados, por ejemplo, por ciberatacantes. Datos que en la dark web se venden por muy poco dinero, en la web oscura, que nosotros no vemos habitualmente. Y para concluir, voy a mencionar simplemente en esta introducción los principales neuroderechos que se están legislando. Por ejemplo, en lugares de avanzada como en Chile. Chile tiene un artículo, un inciso en su artículo 19 de la Constitución que habla precisamente de los neuroderechos. Los neuroderechos fundamentales son la protección de la intimidad mental, es decir, que no nos manipulen, para decirlo en forma más directa, ¿sí? El libre albedrío, la posibilidad de decidir por nosotros mismos y no que los algoritmos o que determinados aparatos introducidos en nuestro cuerpo o sobre nuestro cuerpo terminen influenciándonos. Y por último, sin ser el último neuroderecho, pero sí uno de los más importantes, la libre cognición. Es por tanto que día a día debemos estar observando con mucho detenimiento cuando bajamos apps a nuestros teléfonos, cuando adquirimos determinados instrumentos como el nunca bien ponderado teléfono inteligente, etcétera, para defender nuestra intimidad mental, nuestra identidad tecnológica y de esa manera replicar en nuestros ámbitos donde desarrollamos nuestras tareas y desarrollar una cultura de ciberseguridad en nuestros niños. Rubén, te quería hacer una pregunta, es bastante interesante lo que decís, de hecho. ¿Qué pasa con el tema del phishing? Ahora que se está dando comúnmente el tema de los links, por ejemplo, que se envían por correo electrónico, que la gente entra y ahí surgen las estafas por los bancos, ya sea, no importa cualquier banco porque están pasando en todos, de hecho. Pero ¿qué protección tiene esa persona hablando así, tipo, qué oficio, a quién tiene que ir? Porque ahí hay un vacío legal, o Nosotros, sea, es de la sí. persona a la que accede. Bueno, lo primero es decir, eso sucede inclusive con el uso de la nube, cuando subimos archivos a la nube, lo que se denomina la nube, ¿cierto? El cloud computing. La primera persona responsable en lo que tiene que ver con la protección de los fraudes electrónicos y otros delitos electrónicos somos nosotros mismos. Por ello, debe perseguirse
y debe propiciarse una cultura de ciberseguridad. Nosotros somos los responsables. Y tenemos que tener en cuenta, además, que mientras nosotros estamos trabajando, llevando a nuestros hijos al colegio, pensando en que vamos a cocinar, por ejemplo, hay otras personas que están observándonos y planificándonos y planificando para, por ejemplo, estafarnos. Esto no es paranoia, es una realidad. Phishing. El tema del phishing, hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de observar en mi mail habitual un phishing grosero, además. Apareció como mail una advertencia de que mi cuenta caducaba en una financiera donde yo no tengo contacto. Una financiera que yo no tengo contacto me enviaba un mail diciéndome que mi cuenta caducaba. En ese sentido, lo que nosotros debemos tener, lo primero que debemos hacer es protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, diciéndoles que no abran mails no pedidos o desconocidos o que nos producen dudas. No abran mails. Ningún banco va a enviar un mail solicitando contraseñas u otros datos personales para que se hagan vía Internet, por intermedio de las TICs. Si usted tiene una duda respecto a eso, a ese link, y dice, bueno, puede ser cierto, bueno, vaya directamente al banco. O sea, no abra ese mail. No descargue archivos de mails que aparentemente son de amigos. Hoy la inteligencia artificial permite imitar su voz, mi voz y la voz de su vecino, como la voz de su hijo. Por tal motivo, la mejor forma de protegernos con respecto al phishing es a la suplantación de identidad o a el robo de datos sensibles y por tal motivo el secuestro de cuentas para después ser extorsionados, para que nos devuelvan la cuenta. Todos dependemos de Gmail, es un hecho. Por ejemplo, es no abrir esos mails dudosos y no dar bajo ningún concepto, en forma de Internet, en forma telemática, esos datos. Si es necesario actualizar datos, hágalo en forma personal. En todo caso, si usted además es objeto de algún tipo de delito cibernético, que hay diversos delitos cibernéticos, Uruguay todavía no aprobó la ley de delitos cibernéticos, nosotros no tenemos una ley de delitos cibernéticos, aunque adherimos al convenio de Budapest. Al grano, si usted es víctima de un delito cibernético, tiene que concurrir a la unidad especializada de policía, en la policía, en el Ministerio del Interior, a los efectos de que esta unidad especializada persiga a los autores correspondientes. Pero reitero, hecho el daño está. Y la prevención es lo primero. O sea que no existe un amparo cuando la persona es afectada, o sea, directamente tiene que ir a la policía. Sí, cuando la persona
cuando la persona es afectada, tiene que ir directamente a la policía. Depende además de la afectación. Es decir, la afectación puede ser de tipo penal o puede ser una afectación de tipo civil. Si es, en todo caso, tiene que ir a la policía, en primer lugar. Pero a la vez, si existe afectación, por ejemplo, en materia civil, puede accionar, y han habido acciones que han tenido éxito. Usted siempre puede accionar, siempre puede presentar una demanda, pero han habido acciones que han tenido éxito. Por ejemplo, cuando los bancos no dan la debida seguridad o existen estafas, por ejemplo, en criptomonedas o en criptoactivos. Se ha devuelto, se ha condenado a los bancos a devolver los montos correspondientes si se observa que el estafado, por ejemplo, el sujeto que demanda, eh, tomó las diligencias medias, por lo menos, a los efectos de no ser estafado. No sé si fue claro. Sí, sí, bastante claro. Y ahora relacionado con algo que comentaste anteriormente, el tema de las aplicaciones. Una persona cuando accede a cualquier tipo de aplicación, o sea, nosotros lo más común que usamos es WhatsApp y nos pide una lista de, no sé, de cosas que violan el teléfono literalmente. Totalmente. Si ahí hay algún problema, o sea, nosotros estamos dando acceso a la información con esa aplicación o cualquier otra aplicación. Ahí no tenemos ningún derecho, nosotros como si nos llegan a perjudicar de alguna manera, no tenemos derecho a amparo si nos perjudica. Bueno, estas, estas, estas aplicaciones que vos acabaste de decir depende de cuál sea, ¿sí? Siempre depende de cada caso concreto, que son infinitos. En el caso, por ejemplo, de WhatsApp, vamos a salir de lo concreto y vamos a ir a lo general. Lo primero que nosotros debemos hacer es realmente tomarnos el tiempo para observar qué estamos actualizando, qué estamos autorizando, perdón. Debemos observar qué estamos autorizando. Por ejemplo, nos permite acceder al micrófono del teléfono, una aplicación que tiene que ver con, no sé, los filtros de las fotos que algunas personas usan. Instagram, por ejemplo. Instagram, por ejemplo. No, se le dice que no. Y generalmente no pasa nada, se le dice que no y punto. ¿Puedo enviar notificaciones? Te pregunta enseguida una app. Se le dice que no. Es decir, existen aplicaciones a las cuales nosotros tenemos una mayor posibilidad de negarnos a no consentir determinados elementos que nos solicitan. Pero además existen otros elementos. Y ahora sigo, voy a ir un poquito por la rama, pero esto es importante. Por ejemplo, es cultura, ¿sí?, que es necesario en determinados momentos inhabilitar la cámara del móvil, del celular. Es un hecho. La cámara de la computadora también debe ser, de la notebook, debe ser inhabilitada. Son medidas elementales. La autenticación en 2 pasos. Hay que tomarse el tiempo y autenticar en 2 pasos, aunque después nos cueste si nos olvidamos. Eso es así. Medidas elementales. Pero volvamos a las apps y a determinado tipo de apps. WhatsApp además es un monopolio que está en manos de Zuckerberg con Instagram, Twitter, Twitter no, está WhatsApp, Instagram
y Facebook, y ahora Threads. Entonces, ya allí es más difícil. Lo mejor, lo recomendable como servicio de mensajería instantánea es, sin lugar a dudas, Signal. S de sordo, I-G-N-A-L. Signal. Esa es la mejor. Luego, Telegram es la otra más segura. ¿Recuerdan cuando WhatsApp envió aquel ultimátum que si no dejábamos, no nos dejaba, no compartíamos los datos de Facebook con WhatsApp, nos quitaban el servicio? Bueno, todo el mundo se corrió a Telegram. Todo el mundo se corrió a Telegram. Y después se dejó de usar. Telegram es el mejor servicio en ese sentido, es mejor Signal. Pero si no, Telegram, que permite inclusive una determinada anonimación. Es decir, no estar visible totalmente en los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Digan que no, tomen su tiempo, no permitan el acceso a los micrófonos, no permitan el acceso a las cámaras, es elemental. Por eso siempre uno dice, el que sabe de tecnología, ¿verdad? Que los mejores celulares seguros eran los celulares de antes, los No que no tengo, eran inteligentes. no tengo duda. No tengo duda, porque ahora el celular ya ya no es un celular, es una computadora. Yo en mi computadora, como le digo yo, de pie, la computadora antigua, la de torre, yo no tengo cámara. Yo en esa computadora no tengo micrófono, no uso micrófono. Es mi computadora segura. Otra cosa más, una computadora segura es una computadora que no está conectada a Internet. Un teléfono seguro es un teléfono que no está conectado a una Wi-Fi o a un Wi-Fi público. Hay personas que por su situación económica comparten el Wi-Fi o el Wi-Fi, lo comparten. Yo pago la mitad, mi vecino paga la otra mitad. Ahora, ¿yo qué sé qué hace mi vecino? Hay determinadas medidas de ciberseguridad que son más que elementales y esta época es una época en la cual tenemos que estar bien despiertos con lo que estamos haciendo, tomarnos nuestro tiempo, no dejarnos que el por dos de WhatsApp nos apure, ¿sí? Y tener presente que debemos estar continuamente aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. No sé, Leticia, si vos querías hablar algo al respecto de lo que estuvimos hablando con Rubén, para tener tu palabra. Bien, sí, voy a tocar tres puntos que son fundamentales. Eh, Primero, bueno, explicar que dentro del libro hay un contenido que va enmarcado en el tema de neuromarketing. Tener en cuenta que el neuromarketing es una especialización que sale del marketing, pero que se apoya y se basa en la neurociencia y en la psicología. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento de los consumidores. Eso para que se entienda qué es el neuromarketing. De ahí es que debemos de comprender que todos los datos biométricos, reconocimiento facial, el iris, la huella digital, eh, hasta los biosensores que se utilizan, por ejemplo, cuando entramos en un lugar como un shopping, nos están midiendo constantemente, nos están estudiando las expresiones faciales, por ejemplo, mediante eso, las emociones, y hay mediciones que son invisibles dentro del neuromarketing que ni nos enteramos. Somos un banco constante de datos. Y llevándolo al marketing digital en los distintos canales de comunicación, ahí lo que me gustaría comentar es que si bien
como bien decía el doctor, todo pasa por el comportamiento de cada uno, se puede tener una conducta intachable en redes sociales, en internet, en el cuidado de la identidad digital que aporta en lo reputacional. Por eso siempre dije, tenemos una vida virtual y una vida real. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto a más información nosotros subimos en nuestras redes sociales de lo que hacemos, a dónde vamos, las fotos, más alimentamos ese banco de datos constantemente. Entonces, cada vez más dejamos de ser privados, sino que somos públicos. Es muy importante también el tema de las configuraciones de privacidad de las cuentas en redes sociales, para tener un buen comportamiento digital, para prevenir distintas situaciones. Ahora, lo que sí no vamos a poder evitar son hackeos que son masivos, que le han pasado a grandes organizaciones, fueron inevitables por más que tengan la mejor ciberseguridad. No vamos a poder evitar las difamaciones que a veces suceden en Internet y tardan tiempo en quitarlas en la red, por ejemplo. Y lo más importante es que todos denuncien y se dirijan a delitos informáticos. No, no deben dejar de denunciar en delitos informáticos, porque aunque parezca que no hacen nada, ellos, o sea, la gente generalmente piensa que si denuncia no va a pasar nada, y si no denuncia lo mismo. No, no. La gente tiene que denunciar todo lo que pasa, porque cuantas más personas denuncian las distintas estafas y las distintas difamaciones que gratuitamente cualquiera pueda poner un comentario, o que te crean una web, por ejemplo, de la nada y te dicen que vos la has recomendado y no la recomendaste, por ejemplo, eh, todo hay que denunciarlo en delitos informáticos. Eso ahí tiene un filtro, tiene una investigación y ellos se van a ocupar. Lo que no es menor es que la persona que hizo la denuncia siga el seguimiento de esa denuncia para saber en qué está y que si tiene que acudir a un abogado a otro nivel, bueno, eso también. En referencia a los datos, sin duda que el tema de la cultura, de la educación, ahí volvemos a la neuroeducación, que también lo mencionamos en el libro, y hablamos también de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, y obviamente que no habría neuroeducación sin neuroplasticidad, ¿verdad? Y en esta época donde todo es digital, donde todo es incertidumbre por ese avance de la inteligencia artificial, lo que busca el contenido en general del libro es que la gente no solamente sepa protegerse, sino que también sepa las distintas visiones que hay desde el derecho por medio del doctor y desde lo que es el marketing digital y neuromarketing desde mi visión. Y bueno, es un aporte que lo que busca es que todo unificado logre evitar todos esos vacíos que hoy hay y necesitan regularse antes de 5 años, mínimo. Algo que estuvimos hablando, Leticia, el otro día, que esto que vos dijiste que es muy interesante, el tema de las empresas que se dedican al software ¿Sí? y en el tema de seguridad. ¿Qué tanto esas empresas, esta pregunta es tanto para ti como para el doctor, qué tanto esas empresas se dedican a la seguridad? ¿Se dedican Bien. solo al darle, digamos, el producto al cliente o también le ofrecen un tipo de seguridad para que este producto no sea vulnerado para otras cosas? Bien. Hago la parte de mi observación desde el marketing digital y le doy la otra parte legal a él. En realidad es una obligación de las empresas tener una responsabilidad y un respaldo de su banco de datos de sus usuarios. Eso es una obligación. Ahora, hay empresas que obviamente sí se van a preocupar y puede ser que algunas no, pero la gran mayoría sí se preocupan y la gran mayoría hoy cada vez más invierten en ciberseguridad porque saben que los datos es todo y sin datos no serían nada. Entonces, cuidan su banco de datos y su banco de datos son sus usuarios también, por ende deben proteger toda esa información. Entonces, los sistemas de información van actualizándose, van cambiando, las empresas se van adaptando y ante esa educación de ciberseguridad buscan cada vez más invertir en mejores herramientas de protección.
que como dije, a veces son vulneradas igualmente, por más que tengan una excelente seguridad. Y ahí dejo la parte legal, derivo a la parte legal. Quedan Bueno, 5 minutos de reunión, digo por las dudas, por si están hablando y se corta. bueno, yo creo que en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, hay una cosa que dijo la consultora que es muy importante, muy importante. Se habló continuamente de los datos, y yo siempre digo esto: antes el hombre buscaba oro, lo estoy haciendo muy, muy simple, ¿no? Antes el hombre buscaba oro, luego petróleo o plutonio, y hoy día el hombre acapara datos, hoy día acapara datos. La seguridad eh, depende a veces del proveedor correspondiente. Así en la nube, por ejemplo, los contratos en algunos casos descargan la seguridad en el propio usuario. Yo siempre digo, el primer responsable es el usuario, sos tú. Yo soy responsable de mis datos. Entonces, soy yo el que sé lo que tengo que compartir o no. Hay muchas cosas que no es necesario subir a la nube, lo podemos respaldar en un disco duro externo. En fin, digo, entonces el tema de la responsabilidad depende de los contratos que se celebren, estoy hablando puramente legal, y después voy a la práctica. O sea, en la práctica no compartir datos en determinado lugar si no es absolutamente necesario, como por ejemplo en el tema del trabajo colaborativo, en las plataformas de trabajo colaborativo, donde subimos por ejemplo, un informe y otra persona puede ingresar, modificarlo, etc. Creo que es muy importante insistir en estar atentos y en la cultura de la ciberseguridad y de la protección propia de nuestros niños y de nuestros mayores. Bueno, me pareció una charla bastante interesante. A mí que me gusta todo este tipo de cosas. Igual, mi celular está recontra violado, así que no tengo chance ya de estar segura. Agradecerle a los dos, primero que nada por la entrevista. Eh, yo sé que el clima no ayuda y mañana pueden escuchar el programa entre las 11:30, 12, 11:30 por ahí, que va a estar el espacio de tecnología. Seguimos en Bien. contacto. Sí, Muchísimas después, gracias por el tiempo. Y bueno, si en caso de que me puedas enviar el link para poderlo escuchar o demás, te lo agradezco. Yo justo en ese horario estoy en el trabajo, pero sería muy no hay bueno. problema. Sí, porque yo voy a armar la nota esta noche y mañana de mañana ya va a salir. Así que te Estamos, voy a Genial, mandar y en la nota va a estar el audio. estamos, genial. estamos a disposición, y si necesitas algún tipo de asesoramiento más allá de tu cultura, que ya con tu programa lo debes tener, estamos a tu entera disposición. Bueno, muchísimas gracias y que descansen. Buenas noches. Ha Gracias sido un a ti, que placer. pases muy bien. Un gusto. Que pases Igualmente. muy bien. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego. Chao.